Cuando trabajaba antes aquí en Madrid, en una oficina ahí grande, cuando llegaba a la hora del mediodía, yo me duchaba antes de salir de mi casa y ponía ahí un poco de perfume o colonia o lo que fuera y venía del coche. Y cuando entraba siempre me decían lo mismo y siempre me lo decían madre, ¿no? Hueles a bebé. Y yo, no es posible, yo acabo de ducharme, no huele. Y dice, sí, hueles a bebé. ¿No? Los bebés tienen un olorcillo ahí. Y ahora que ya no tenemos en casa bebés tan pequeños, ni vamos a tener más, tranquilos, hemos cumplido de sobra, ¿no? Es cierto, cuando te acercas a alguien, los bebés pequeñitos tienen un olor particular, es rico, ¿verdad? Es bonito. Hoy es la presentación, o ha sido la presentación de Lara, ¿verdad? La hemos visto, bueno, no la hemos visto la tripa de su mamá, la hemos visto después cuando llegó aquí en el carrito pequeñita y ahora ya creo que le queda poco para andar. Y dentro de poco pues estará aquí cantando también con los niños porque el tiempo pasa muy rápido. Me parece un tópico, pero es verdad, el tiempo pasa volando. Sacad fotos porque se os olvidan cómo son. Alguien me dio ese consejo hace muchos años y de los mejores que me dieron cuando empezamos a tener los niños. Saca fotos porque se te olvidan cómo son. Son una bendición de Dios que Dios ha puesto en el seno familiar de Kevin y de Marta, pero que también ha puesto aquí en el seno de nuestra iglesia. Ellos son bendecidos con esta preciosa niña, ¿verdad? Y son pequeñitos así, te dan ganas de achucharlos, apretarlos, estrujarlos. Simón cuando los estrujo mucho y me dice, ya, para, ya vale. Y digo, me da pena, digo, es mi hijo, no me deja achucharlo, ¿no? Y son bendecidos, ¿no? Por tener este niño, pero nosotros también, como iglesia, hemos sido bendecidos con los niños que Dios ha puesto aquí. Y todos tenemos un papel importante en el desarrollo de estos niños. Desarrollo físico, pero también espiritual. Hemos escuchado frases últimamente, iba a decir de algunos elementos, pero voy a decir de algunas personas, como que los hijos no pertenecen a los padres. Y yo cuando lo escuché pensé, vaya, se les ha olvidado decirme a dónde tengo que llevar los tickets y las facturas de la ropa, de los zapatos, de los potitos, de las actividades extraescolares, porque si le estoy criando el hijo a otro, pues me lo tendrán que pagar, ¿no? Qué cosas, ¿verdad? Pero podemos entender que cuando alguien no es cristiano, cuando no tiene el Espíritu de Dios en su vida, pues ¿qué puedes esperar de alguien que no conoce al Señor? Que no es capaz de valorar la bendición tremenda, el regalo que Dios nos ha dado a través de los hijos, ¿verdad? Las Escrituras son claras en cuanto a quién son los hijos para nosotros. Dice el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Habla de Dios como creador, un Dios que se encarga de que el bebé salga bien. Es el que se encarga de cuidar en cada momento, cada etapa. Es Dios el cuidador, es el creador. Dice el Salmo 139, versículo 15 y 16, mis huesos no te fueron desconocidos cuando aún en lo más recóndito yo era formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Qué cosa más bonita esta, ¿verdad? Qué cosa más bonita esta. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, allí al principio de todo. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos, ¿no? Este versículo es para cada uno de nosotros, pero también pensando en Lara, era así. Antes de que te pudiera tener una pequeña visión con todas las máquinas que hay hoy, ¿no? Hoy en día, ya el Señor estaba allí viendo, estaba cuidando, estaba formando, ¿verdad? Y son una bendición de Dios. Dice el Salmo 127.3 que he aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el vientre del fruto, el fruto del vientre, ¿no? Dios es soberano. Eso es lo que podemos ver en primer lugar, que Dios es un Dios soberano. Y Él es el que decide dar hijos o no dar hijos. Nosotros pensamos que se trata de cuidarnos bien, de comer saludablemente, de tomar, ¿cómo se llama eso que toman mucho? Como el ácido fólico, ¿no? Y yo me lo sé de memoria, eso es lo único que recuerdo. Y un montón de cosas más, pensamos que se trata, pero no. La realidad es que Dios es un Dios soberano. Es Dios el que dice, voy a poner este hijo
en este seno familiar y no voy a ponerlos en este seno familiar. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 2, y vamos a hablar un poco sobre el libro de Samuel, no el libro de Samuel, los dos primeros capítulos, pero muy resumidamente porque no tenemos mucho tiempo. Allí nos describe una situación, y es que Penina, no es que sus padres no lo quisieran, ¿no? Que los nombres se ponían antes, pues dependiendo de la cultura y de algunas situaciones. Penina significa una mujer con mucho pelo. Quiero pensar que tenía una abundante melena, ¿no? No más, y más allá. Dice que tenía hijos, pero Ana no. Y que esto suponía una rivalidad entre ellas. Y esto de tener hijos o no tener hijos es algo que a lo largo de la historia se ha sucedido y se repite. Y con los tiempos que corren se repiten cada vez más, ¿no? Unos quieren tener hijos y los tienen, otros quieren y no pueden, y otros pueden y no quieren. Prefieren tener un chihuahua, un caniche por allí, ¿no? Y no tengo nada contra los animales. Y esto afecta a familias de creyentes y de no creyentes, ¿verdad? Y cuando ocurre una cosa de esta, la Biblia describe que en Ana había dolor. Ella tenía dolor. Describe el versículo 15 del versículo 1, el versículo 8 del capítulo 1. Dice: Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Había dolor allí, porque una mujer, quería tener hijos, pero Dios no se lo daba. La tendencia natural al dolor o el sufrimiento es querer buscar un alivio como sea, o una salida. Pero tenemos que entender una cosa: a veces el sufrimiento y el dolor forman parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y cuando Dios no ha puesto hijos en el seno de tu familia, no es porque no te ame, no es porque no tengas valor, no es porque no vayas a poder hacerlo bien. Es porque el plan de Dios es perfeccionarse en medio de esa situación de dolor y de aflicción. Él usa estas situaciones para hacernos crecer espiritualmente, para que echemos raíces en nuestra fe y sobre todo para que encontremos en Él el contentamiento. Y nos usa esto también, ese dolor muchas veces en familias cristianas, para mostrar a los que están fuera, que no conocen al Señor, para mostrar a las huestes espirituales de maldad que se rebelaron contra Dios, para mostrar a los ángeles que aprenden de nosotros que se puede amar a Dios por quién es Dios y no por lo que Él nos da. Que es posible que Dios muestre su gloria a través de nosotros en el sufrimiento y que la amemos por ser Él quien es. Y que otros puedan ver cómo nos perfecciona. A veces el sufrimiento es necesario. Nos gusta, a mí no me gusta, y no conozco a ningún creyente que le guste. Pero hemos de entender que muchas veces eso forma parte del plan de Dios, y no porque te ame menos o me ame menos, sino porque hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver y entender que Él quiere mostrar. Y recordamos Job, ¿verdad? Lo tenía todo y lo perdió todo en cuestión de uno tras otro. Y me encanta un versículo que dice que aún con todo lo que se quejaba, en ninguna de esas quejas pecó Job contra Dios. Satanás pensaba: este ama a Dios por lo que le da. Aquí, ¿quién no le ama así? Quítale todo. ¿Y qué dijo Dios? Muy bien, ahí tienes todo. Lo que Él tiene está delante de ti, menos su vida. Te voy a demostrar que se puede amarme a pesar de las situaciones, por quién soy yo y no por lo que yo le doy a Él, ¿no? Y conocemos el desarrollo de la historia, ¿verdad? Sabemos que Dios le dio a Ana un hijo, que le puso por nombre Samuel, ¿verdad? ¿Qué hubieras hecho tú? En una situación en la que después de un montón de años deseas un hijo y por la razón que fuera no llega, y cuando menos te lo espera te llega el hijo. Te lo pones. ¿Qué hubieras hecho tú? A lo mejor alguien hubiera dicho: es mío, me ha costado un montón, es para mí. Le voy a dar lo que no he tenido yo en mi vida, me voy a volcar con él como
Vamos, no va a haber quien le toque, no va a haber una mosca que se ponga encima de él. Como alguien haga algo, se van a enterar de quién soy yo, ¿no? Podríamos pensar de esa manera. Alguien podría pensar, le voy a dar todo lo que esté en mi mano, que pueda alcanzar todo lo que esté en mi mano. Voy a tener o le voy a dar todo lo que yo no tuve, podemos pensar, ¿no? Tiene que realizarse, y como tiene que realizarse, le voy a apuntar a todas las actividades extraescolares, lo que sea el mejor patinador, el mejor jugador de fútbol, de baloncesto, karateca, lo que quieras, tiene que ser el mejor porque es el único que tengo, ¿no? A lo mejor podríamos pensar así. Voy a hacer todo lo posible para que estudie en la mejor universidad y sea alguien que no dependa de nadie, podríamos pensar, ¿no? Que pueda realizarse en su vida. Podríamos pensar, ¿no? ¿Qué hizo Ana con este único hijo que había recibido? Y que no sabía si iba a recibir más. ¿Qué hizo Ana? Ella prometió y cumplió. Dice el versículo 11 del capítulo 1, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y si leemos el versículo 28, después de que Dios ya le había concedido tener un hijo, dice que yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y, ¿sabes? Hay una lección aquí tremenda. Era el único hijo que tenía y no sabía si volvería a tener otro. Dejarlo allí en el templo implicaba no disfrutar de él cada día, no disfrutar de ese olorcillo, beber, como el que hablaba antes, ¿verdad? No verle desarrollarse así, lo veía una vez al año que subían a las ofrendas. Pero, ¿sabes? Ana amaba tanto a Dios y amaba tanto a Samuel que pensó, mira, de ti lo he recibido y no hay cosa mejor que llevarlo y dejarlo allí en tu presencia, que crezca delante de ti, que crezca en tus caminos, que crezca conociéndote, que crezca aprendiendo a servirte. Y no hay nada mejor para un padre que ame a sus hijos que traer sus hijos, como han hecho hoy Kevin y Marta aquí, y decirles al Señor, Señor, de ti lo hemos recibido, a ti lo entregamos. Hemos sido bendecidos con Lara, aunque no nos dejen dormir por la noche a veces, ¿no? Hemos sido bendecidos con Lara, pero es tan grande el regalo que hemos recibido de alguien tan grande como tú, que no hay nada mejor que podamos ofrecerle que entregarla a ti, para que tú la bendigas. Y eso fue lo que hizo Ana. Y eso es lo que hemos hecho muchos otros cuando hemos recibido a los hijos, traerlos al Señor. ¿Está bien que hagan deporte? Sí, bueno, está bien. ¿Está bien que vayan a hacer cualquier cosa? Sí, está bien. Pero eso es algo secundario, pasajero, como la vida misma. No hay nada mejor que traer los hijos a la presencia de Dios pidiendo la bendición del Dios eterno. Por tanto, sus bendiciones son eternas sobre nuestros hijos, ¿verdad? Para que crezcan y se desarrollen, conociéndole a Él como el Señor y Salvador de sus vidas. Oramos, antes decía Eugenio, pues me acuerdo cuando le daba clase a Kevin, y ahora Kevin está presentando sus hijos, ¿no? Nosotros vemos la presentación de Lara, pero tenemos que orar, esforzarnos y trabajar en cooperación con sus padres para verla un día bautizándose también. Y para verla un día sirviendo a Dios aquí en la iglesia o donde Dios la quiera llevar. No hay bendición más grande que esa, no hay legado mayor que ese que podamos dejarle a nuestros hijos. Que conozcan al Señor, que puedan desarrollarse y que puedan servirle a Él. Lo demás es todo pasajero. Si es terrenal, es pasajero, es efímero, pasará como la vida misma. Lo que hagamos para el Señor, eso es lo que durará para siempre. Y a veces despreciamos o menospreciamos tanto a los niños. Le restamos importancia, pero son pequeños, estos no se enteran de nada, ya habrá tiempo. Hoy, amigo, el tiempo es hoy y ahora. Empezar hoy y ahora, porque hay un mundo ahí afuera que no para. Y hoy y ahora están sembrando también sus semillas, ¿no? Allí lo presentó y dedicó, y ese es el modelo que nosotros reconocemos y practicamos. Ahora,
La presentación de los niños al Señor no es una sustitución del bautismo infantil, como tradicionalmente se conoce en otros sitios. El bautismo, según ellos, según los que bautizan niños, dicen que es la puerta del encuentro con Cristo. El bautismo nos imprime el sello del Señor con el que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención, quita el pecado original y una serie de cosas más. Por eso se bautizan los niños pequeños, ¿no? Pero el bautismo bíblico tiene como fin una identificación diferente. El bautismo bíblico nos enseña que cuando una persona se bautiza, se identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección, después de haber creído en la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es un acto de confesión pública. Por eso esto no sustituye, presentar los niños al Señor no sustituye de ninguna manera el bautismo. No, es otra cosa diferente. Porque el bautismo bíblico va en otra dirección diferente. Tiene que ver con una identificación. Y nosotros oramos y nos preocuparemos y nos comprometemos con Kevin y con Marta a que Lara pueda conocer al Señor como su único y suficiente Salvador. Para que ella después pueda bajar a las aguas del bautismo por su propia fe, por su propia decisión. Ese es el bautismo bíblico, el modelo bíblico que nosotros creemos. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, y está hablando de Jesucristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Todo lo que Cristo hizo es eterno, ¿sabes? Tiene una repercusión eterna, es para siempre. Y por eso decimos que Cristo es la propiciación, es decir, la satisfacción de la santidad de Dios por nuestros pecados. ¿Sabes? Dios es un Dios santo, pero su santidad es tan grande que nuestra mente no llega a alcanzar todo el concepto de esa santidad. Él no acepta nada por debajo de esa santidad. Yo puedo ser una buena persona, creo que lo soy, tengo muchas cosas que mejorar. Sí. Yo puedo hacer muchas cosas. Y hay gente buena, ¿no? Conocemos gente buena a nuestro alrededor. Gente que hace cosas maravillosas, pero que no han creído en Jesucristo como el único suficiente Salvador, como aquel que fue capaz de ofrecer un sacrificio perfecto por el Señor. La Biblia enseña que todos están muertos en sus delitos y pecados. Por ende, tú puedes hacer muy buenas obras. Puedes ayudar a los pobres, puedes dar dineros para ONG, puedes participar en muchas obras sociales, puedes ayudar a tu vecino, puedes ir a cuidar a tu padre no sé cuánto tiempo, puedes hacer un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Todo eso queda por debajo de la santidad de Dios. ¿Por qué creemos en Jesucristo solamente como nuestro único y suficiente Salvador? Porque era en santidad igual a Dios el Padre. Perfecto. Y solo un sacrificio de alguien tan perfecto como Él era aceptado por Dios el Padre. Cualquier sacrificio por debajo de esa santidad no vale. No puede satisfacer a Dios. Por eso aquí puede que hayan personas muy buenas, ¿verdad? Seguramente. Que hayan hecho muy buenas obras, que amen a su familia, que amen a sus vecinos, que trabajen porque los demás, y un sinfín de cosas, pero ¿sabes una cosa? La realidad es que Dios sigue siendo santo. Y nosotros podemos hacer todas estas buenas obras, pero no podemos llegar por nosotros solos a la santidad que Dios pide. Y cuando alguien no llega a esa santidad que Dios pide, por muy bueno que sea, está condenado. Por eso cuando hablamos de Jesucristo como el único y suficiente Salvador, ¿por qué solo Él? Porque solo Él ofreció un sacrificio igual de perfecto que la perfección que Dios demandaba. Por eso Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es el único sacrificio que Dios acepta por nosotros. Y cuando una persona cree en Jesús como su Señor y Salvador, entonces es que se bautiza.
y dice públicamente: yo he creído en Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Yo muero a mi vieja vida, he resucitado con Cristo. Pero eso un bebé no lo puede hacer, es pequeño. Por eso decimos que presentar un niño al Señor no sustituye, no es una sustitución de un bautismo infantil. ¿Cómo se puede llegar a ser hijo de Dios? Dice Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hay que creer, hay que tener fe, hay que tener confianza, y para eso hay que entender lo que Cristo hizo. Y un niño no puede hacerlo, ¿no? El propósito de presentar a los niños a Dios es reconocer a Dios como creador. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Y luego termina el versículo diciendo: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Presentar los niños al Señor es reconocer que, vale, tú lo creaste, me lo has puesto en mi familia, pero es tuyo. ¿Sabes? Nuestros hijos no son una extensión de nosotros. Tienen su propio cuerpo, su propia alma y su propio espíritu. No son una extensión de nosotros, pero han sido puestos en nuestro seno familiar con un propósito. Cuando presentamos los niños al Señor, reconocemos que hemos recibido un regalo de Él, porque Él es el dador. El Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como decía antes, ¿no? Y en gratitud queremos reconocer públicamente, que eso es lo que se hace cuando se presentan los niños al Señor, reconocer públicamente, agradecidos al Señor, esta bendición. Y pedimos a Él su ayuda. Y nosotros como iglesia nos comprometemos en esa ayuda para cuidarle, proveerle e instruirle también allí en los caminos del Señor. Dice el versículo 28, como le dije antes, que Ana fue y dejó al niño allí en el templo y luego ya se marchó. Hoy en día no dejamos a nuestros hijos en el templo. Los templos son los hogares ahora. Hoy en día no dejamos a los niños con los sacerdotes. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. Es en nuestros hogares donde comienza la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Oímos una y otra vez cosas por ahí afuera, que si LGTBI, que si el otro por allá, que si el PIN parental, que toda esa historia, eso va a estar y cosas peores vendrán, porque lo preocupante es si nosotros no estamos en nuestra casa instruyendo a nuestros hijos en la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, 1 y 2 dice: estos pues son los mandamientos y estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vais a pasar vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. Enseñar la palabra del Señor a nuestros hijos les enseña temor de Dios. Es el principio de la sabiduría, temor de Dios. Guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. Y aquí me hay implicadas varias generaciones. Están los padres, están los abuelos, ¿verdad? Pero también están los tíos. Y también estamos nosotros, como iglesia, implicados aquí. Todos nosotros tenemos un papel importante. Nadie puede decir: yo no tengo hijos, a mí no me importa. Uy, estás muy equivocado si piensas así, de esa manera, ¿no? Por eso es tan especial este acto que hacemos, porque amamos a Dios, porque tememos a Dios y porque sabemos la bendición tan grande que es poder conocer a Dios desde temprana edad. Y algunos que lo hemos conocido desde muy pequeños sabemos la bendición que es haber crecido en los caminos del Señor. Hay un compromiso y una responsabilidad por parte de los padres, ¿verdad? Grande, que no se puede hacer en las propias fuerzas de ellos. Tiene que haber una dependencia del Señor constantemente. Pero también hay un compromiso y una responsabilidad de nosotros como iglesia. En Marcos 10, 13 al 16 dice que, como leías Beni al principio, y le traían niños para que los tocaran, y los discípulos los reprendieron.
Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándoles en sus brazos, qué imagen tan tierna aquí del Señor Jesús, los bendecía poniéndolos las manos sobre ellos, ¿no? Lo que les estaba diciendo es: no pongáis estorbo, no pongáis obstáculos para que ellos puedan llegar a mí, a conocerme. En el capítulo 2 del libro de Primera de Samuel, allí encontramos a los hijos de Elí, que eran sacerdotes, pero estaban haciendo, no estaban siendo de ejemplo para Samuel. Estaban menospreciando el servicio al Señor, la adoración al Señor, y estaba haciendo que otros que iban a llevar las ofrendas menospreciaran también la ofrenda al Señor. Dios los destruyó. Murieron los dos juntos en un mismo día. Y decía antes, alguien puede pensar: yo no tengo hijos, por tanto esto no es responsabilidad para mí. La pregunta es la siguiente: ¿están estos niños en nuestra iglesia porque no había otra iglesia? ¿O porque Dios en su soberanía nos ha bendecido poniéndolos entre nosotros? Lara, que ha sido presentada hoy, hay unos cuantos más, pero Lara, que ha sido presentada hoy, ¿está en esta iglesia porque no había otra iglesia en la que estar? ¿O porque Dios en su soberanía nos ha querido bendecir a todos nosotros poniéndola en medio de nosotros? Si creemos que Dios en su soberanía la ha puesto en medio de nosotros, hay una responsabilidad de nosotros también. Necesitan ser instruidos en casa por sus padres, ¿verdad? Y necesitan ver en la iglesia que lo que están recibiendo en sus casas es real. Los niños pequeños aprenden por imitación, ¿sabes? Cuando son muy pequeñillos. Y la pregunta es: ¿qué están viendo ellos en la iglesia? ¿Qué están viendo ellos en nosotros? ¿Verdad? Los niños necesitan ver el Evangelio vivo en sus casas y en la iglesia. Y la pregunta es: ¿qué hemos recibido en el Evangelio? ¿Qué hemos recibido en el Evangelio? Hemos recibido perdón. Hemos recibido misericordia. Hemos recibido amor. Hemos recibido bondad, santificación, gracia. Tenemos que reproducir eso de tal manera que no seamos un tropiezo en la vida de estos niños pequeños. En primer lugar, porque hacerlo glorifica a Dios. En segundo lugar, porque mostramos que el Evangelio es un Evangelio para vivir. No se trata de recibir una buena noticia un día y... No, el Evangelio es para vivirlo. Y en tercer lugar, porque somos responsables todos nosotros de vivir de tal manera que estos niños puedan ver en su casa: mi padre me dice esto y mi madre me dice esto, y voy a la iglesia, mira, es verdad, lo veo, lo vivo allí. Qué bueno es estar en la iglesia. ¿Sabes que hay testimonios de algunos chavalitos, bueno, ya chavalitos ya más grandes, ¿no? Cuando les preguntas por qué no van a la iglesia. No, pero es que en la iglesia hay, ¿no? Es una excusa, ¿no? Pero a veces las excusas tienen parte de verdad también. Y tenemos que cuidar a nuestros niños, los niños que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Amar a los niños que Dios ha puesto en nuestra iglesia como Él los ama. Ser responsables delante de Dios de tal manera que no haya nada que pueda ser tropiezo para ninguno de ellos, ¿no? Lara necesita ver cómo el perdón se da y se recibe porque nos amamos y nos estimamos unos a otros, dándonos el mismo valor que Dios nos ha dado, siendo aún imperfectos. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y ella necesita ver que a pesar de que somos imperfectos, somos capaces de perdonarnos los unos a nosotros, porque nos amamos como Cristo nos ha amado a nosotros. Ella necesita ver cómo nos animamos y nos exhortamos y oramos los unos por los otros para continuar adelante en el camino de la fe a pesar de las luchas, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Y Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado,
porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio, nuestra fe desde el principio. Necesitamos hacerlo entre nosotros, no criticarnos. No criticarnos. Necesitamos exhortarnos, animarnos unos a otros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que los jóvenes necesitan ver. Eso es lo que los abuelos necesitan ver. Eso es lo que yo necesito ver. Eso es lo que Lara necesita ver. Una iglesia que vive el Evangelio. Necesitan ver cómo buscamos vivir en santidad, porque Dios es santo. Necesitan ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que somos miembros los unos de los otros, que nos necesitamos unos a otros y que no se puede seguir a Cristo de manera solitaria. Dice 1 Corintios capítulo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nuestros niños necesitan ver que somos un cuerpo, que los necesitamos unos a otros. No hay cosa más terrible que un niño venga a la iglesia y vea cómo saludas a otro, le das un abrazo y luego en tu casa le sacas hasta las costillas. Porque ¿qué va a pensar? Hace tiempo José Antonio, no sé si te acordarás, pero compartió con nosotros, se encontró a alguien repartiendo folletos por ahí, por la zona centro, y le dijo, bueno, ¿y a qué iglesia vas? No, yo no voy a ninguna iglesia. Bueno, ¿por qué? Y era creyente de, no sé, 14 años o algo así. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque la iglesia está llena de pecadores, decía. Bueno, y José Antonio le dijo, bueno, pero pecadores redimidos, ¿no? Sí, somos pecadores, pecaremos. Pero tenemos que amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, porque nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de tus dones y tú necesitas de mis dones. Yo necesito de tus palabras de ánimo y tú necesitas de las mías, porque el tiempo se acerca y necesito cargarte en mi hombro cuando tú no puedes y necesito que tú me cargues a mí cuando yo no puedo. Y eso, ¿sabes? Eso lo tienen que ver nuestros niños. Cuando yo tenía 12 o 13 años por ahí, estaba fue un miércoles, en la calle jugando a la pelota, con mi hermano. Ya cuando terminamos me fui para mi casa. Y llegando a mi casa vino a buscarme un hermano de la iglesia que tenía un Volkswagen Escarabajo verde con unas ruedas blancas guapísimo. Todos queríamos subirnos en aquel escarabajo, ¿no? Y llego por allí y me pregunté, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Digo, bueno, me voy a mi casa, vengo de jugar fútbol, todo sucio. Y me dice, dile a tu madre que nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Me tengo que duchar. No, te vienes así y tal. Bueno. Y dile a tu hermano Moisés que venga también. Bueno, pues ahí tiramos la pelota ahí en el garaje y le dije a mi madre, mira, que vino Pepe a buscarnos, que nos vamos con él. Y, ¿a dónde vamos? No, una sorpresa. Digo, una sorpresa, ¿no? Y pensaba, madre mía, a las 7 de la tarde, una sorpresa. No me va a llevar este tío ahora, ¿no? Y nos fuimos. Y pasamos a buscar a otro chavalito de la iglesia. Y cuando ya pasamos a buscarlo a él, que era muy amigo mío, yo pensé, bueno, no puede estar tan mal. Sea dónde vamos ahí, aunque esté mal, pero nos tenemos el uno al otro, pues ya podemos allí, ¿no? Y nos fuimos. Y nos llevó a la parte arriba de un pueblo que se llama Sardina. Y cuando llegamos allí, habían allí un grupo de 7 u 8 hermanos de la iglesia que estaban esperándonos. Y yo cuando vi aquello digo, un culto ahora, como esto. No puede ser, tío. Unas oraciones aquí, que esta gente ora súper largo, tío, no puede ser. Yo me quiero ir para mi casa, pensaba yo, ¿no? Pero mira, los escuchaba hablar, tío, con un amor de la iglesia. Los escuchaba hablar con un amor de otros hermanos que yo sabía que estaban pasándolo mal. Era una cosa que aquello no lo recordaré toda mi vida. Y los escuchaba orar, no escuchaba ninguna crítica hacia los demás. Y los escuchaba orar. Y cómo le pedían a Dios por estos hermanos, por ese problema, por esa situación. Ayúdale. Y allí terminamos. El primer día no oré yo estaba allí y me llevó a mi casa y me dijo, el miércoles que viene tengo que buscar otra vez. Bueno. Y así lo estuvo haciendo unos cuantos meses.
Aquello cambió mi vida, ¿eh? Yo había crecido en la iglesia, pero nadie nunca había hecho nada así por mí. Aquellos hermanos que estaban allí imperfectos, algunos de ellos ya están con el Señor, ellos estaban allí esperándonos para orar con nosotros, porque no pensaban en sí mismos en aquel momento. Pero lo que más me impactó es cómo oraban por la iglesia y cómo amaban a la iglesia y cómo se amaban unos a otros. Recuerdo otro que me vino a buscar un día, una furgoneta grande que tenía la iglesia, y me dice, vamos, que vamos a preparar la furgoneta. Y yo, no, esto fue una furgoneta. Y digo, pensaba, a mí me coge todo el mundo para esto, ¿qué pasa? ¿Qué cara tengo yo? Yo seré aquí el raro, no sé. Bueno, terminamos preparando la furgoneta, hizo como una librería detrás, y me venía a buscar una vez a la semana, y vámonos, tenía un megáfono arriba la furgoneta y tal, y vámonos, y vamos a ir por los pueblos ofreciendo libros en préstamo. Pepe Peña se llama. Y sus conversaciones durante el camino, y escucharla allí sin vergüenza ninguna, cuando el furgón tenía por fuera unas letras grandes que ponía Jesucristo salva, por un lado, y por otro versículo, es que no, eran unas letras grandes, era imposible no verlo, la gente se quedaba mirando para el furgón cuando pasábamos, sin abrir la boca, y a mí me daba un poco de aquello de reparo, porque esto no... Pero él estaba allí, cogía el micro, y allí, wow, y aquello me cambiaba, aquello me iba... Pero porque yo lo iba viendo. Yo lo iba viendo. Nuestros hijos, nuestros jóvenes necesitan ver que el Evangelio se vive en la iglesia. Por último, ellos necesitan ver cómo me duele lo que le pasa a mi hermano, porque eso es lo que somos, hermanos en Cristo Jesús. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que se lloran. Menos cuando juega el Barcelona. Ahí no. Nuestros hijos necesitan vernos gozarnos cuando alguien se goza. Pero necesitan vernos llorar cuando nuestro hermano llora. Eso es el Evangelio. Y ellos necesitan ver el Evangelio. Ellos necesitan en la iglesia ver que lo que se les enseña en sus casas coincide. Y que el Evangelio es algo que se puede vivir, que se puede palpar, que se puede disfrutar y que se puede compartir. Y empieza por nosotros. Ellos tienen una responsabilidad grande, ¿no? Kevin y Marta, una responsabilidad grande en casa, ¿verdad? Instruirlos día a día, estáis ahí. Pero todos nosotros tenemos que acompañar esa enseñanza que reciben en casa y preocuparnos de que ellos puedan ver que el Evangelio es real, no solo en casa, sino luego cuando están entre nosotros. Necesitan ver y nosotros debemos dejarlo ver. Que el Señor los bendiga.